Saludos queridos bla bla blasters y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy el señor bla 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 y hoy nos adentramos en un tema que nos toca el corazón y nos enciende la pasión por la justicia y los derechos humanos. Imaginen esto, una práctica arcaica, una injusticia despiadada, una violación flagrante de los derechos más fundamentales. Estamos hablando de las llamadas terapias de conversión, un término que en sí mismo debería enviarnos escalofríos por la espalda. En nuestro episodio de hoy nos sumergiremos en el testimonio de Drag Queen, la icónica presentadora de Drag Race Brasil y ganadora de la primera temporada de Queen of the Universe, donde en esta ocasión compartió con todos sus fans una realidad dolorosa y profundamente personal, su experiencia con la terapia de conversión. Prepárense para un relato que nos recuerda la importancia de luchar contra esas prácticas atroces que van en contra de todo lo que creemos y defendemos como seres humanos. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la información. Drag Queen, la presentadora del spin-off brasileño de Drag Race, ha hablado de haber sido obligada a someterse a una terapia de conversión. La drag queen saltó a la fama como ganadora de la primera temporada del efímero concurso de canto Queen of the Universe y luego fue anfitriona de la temporada inaugural de Drag Race Brasil. Hablando en apoyo del cortometraje The Cure, que se inspiró en el trabajo de investigación del periodista Marco Sergio Silva y el libro Gay Cure, There is no cure for what is not a disease del autor Gianni Caro, Drag Queen habló abiertamente sobre sus propias experiencias. La terapia de conversión se refiere a intentos de cambiar por la fuerza la sexualidad o identidad del género de un individuo, lo cual es imposible. Los métodos utilizados suelen ser psicológica y físicamente perjudiciales. Hablando en un video de YouTube titulado Sobreviviente da cura gay, que se traduce como sobreviviente de la terapia de conversión, la estrella drag detalló cómo llamaron a su madre a la escuela para interrogarla sobre el comportamiento de su hijo. Drag Queen, cuyo verdadero nombre es Gregory, fue enviado a un pastor para que lo curara. Escuché a mi padre decir que prefería tener un hijo muerto que un hijo gay, le dijo Drag Queen al entrevistador en el video. Me enviaron a estos lugares, hacía ayunos, recuerdo que ayunaba durante periodos de 7 horas, todo en el número 7 porque era el número de la perfección, y tuve que besar chicas, tuve que salir con chicas, ir contra ese demonio. Luego comenzamos a hacer tratamientos más específicos que tenían un folleto con fotos de cerebros que estaban tan podridos que vimos testimonios de mujeres trans que se habían convertido en pastoras para extirparse los senos. Nos dijeron, mira, es posible que tengas una familia. Tenían este método en el que nos poníamos en fila con los ojos cerrados y nos aplicaban descargas eléctricas. Había una sesión en la que nos mojaban la boca, nos mojaban la cabeza y nos electrocutaban muchas veces mientras teníamos que repetir una y otra vez, no soy gay. La película informa que en Brasil, 1 de cada 3 terapeutas intenta derivar a pacientes LGBTQ+, a algún tipo de terapia de conversión. En 2017, el juez Waldemar Cláudio de Carvalho anuló una resolución de 1999 del Consejo Federal de Psicología que prohibía el tratamiento de la homosexualidad por parte de psicólogos, calificando efectivamente la homosexualidad como una enfermedad y legalizando la terapia de cura gay. Varios grupos de derechos LGBTQ+, han condenado al gobierno por los continuos retrasos. Bla bla blasters, aquí es importante recordar el por qué es importante que participemos de las acciones para visibilizar y luchar por los derechos de nuestra comunidad, por lo que te hacemos la invitación a que contactes con colectivos de tu localidad y te sumes a todas las causas para mejorar la vida del colectivo LGBTQ+. Bla bla Blaster, ¿te gustó el video que acabas de ver? Te invito a que veas estas otras opciones de videos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal, lo comentes, lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X y más como @señor bla 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 TV.